Hola, soy Bariel de Ecos de Papel. Les voy a leer todo lo que nos dijimos. Capítulo 3. El que sabe. Ciro. Ciro se enteró un martes a las 7 de la mañana, antes del café, antes de que el pueblo terminara de despertar. Lo llamó la enfermera del turno anoche. Una chica nueva que no sabía que había cosas que en Salina del Norte no se decían por teléfono. Y le dijo que había traído a un tipo sin documentos después de un accidente en la ruta, que estaba estable, pero sin recuerdos, y que Sara estaba rara desde que entró en el turno. Ciro no preguntó nada más, cortó. Se quedó mirando el techo de su cuarto un minuto exacto, y después se levantó a hacer el café. Sabía quién era sin necesidad de verlo. Había cosas que Ciro cargaba solo, porque no había nadie más que pudiera cargarlas. Sabía, por ejemplo, que Sara había llorado exactamente una vez después de que Lucas se fuera. Una sola noche, en el auto estacionado frente al río, mientras él hacía como que miraba el agua, y ella hacía como que no estaba llorando. Y que después de esa noche había guardado todo tan adentro que a veces él se preguntaba si ella misma podía encontrarlo. Sabía que Lucas no se había ido solo porque quiso, que había algo más, algo que ninguno de los dos le había contado del todo, aunque los dos asumían que él lo sabía. Y sabía que ese algo había sido suficiente para romper algo que, hasta el momento, parecía de los que no se rompen. 3 años cargando todo eso. 3 años siendo el amigo que sabe y calla, que está y no pregunta, que ocupa el lugar justo para que el otro no se caiga sin convertirse en muleta. Era un trabajo agotador, que nadie le había pedido y que él había aceptado igual, porque así era, Ciro con las personas que quería. Tomó el café parado en la ventana, mirando la calle todavía vacía, y pensó que el universo tenía un sentido del humor bastante particular. Fue al hospital esa mañana, no a ver a Lucas, eso todavía no, todavía necesitaba pensar, sino a ver a Sara. La encontró en el pasillo del primer piso, con una carpeta en la mano, y esa expresión suya de cuando está conteniendo algo grande. Mandíbula apretada, mirada un poco más fija de lo normal, los movimientos demasiado controlados. ¿Cómo estás?, le preguntó. Bien, dijo ella sin mirarlo. Sara. Estoy bien, Ciro. Él conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando no estaba bien, pero había decidido que no iba a hablar de eso. Y hablar de eso cuando ella usaba ese tono era camino más corto para que se cerrara del todo. Entonces no insistió. Se apoyó en la pared al lado suyo y esperó. Lo reconocí cuando lo trajeron, dijo ella finalmente, en voz baja, sin levantar la vista de la carpeta. Ya sé. No le dije nada a Roberto. Ya sé eso también. Ella lo miró entonces. Tenía esa expresión que él había aprendido a leer con los años. Mitad de alivio de no tener que explicar y otra mitad de fastidio de ser tan predecible para alguien. ¿Qué hago?, le preguntó. Y Ciro, que había tenido una opinión muy clara sobre lo que ella debería hacer y sabía perfectamente que no era su lugar decirla, se encogió de hombros. Por ahora nada, dijo. Por ahora solo existís. Sara sintió despacio, volvió a mirar la carpeta. Ciro se quedó un rato más en el pasillo, apoyado en la pared antes de irse. Lo vio por primera vez el cuarto día. No fue planeado. Estaba en el bar de la esquina, el único que abría temprano. Cuando Lucas entró a pedir un café, lo reconoció de espaldas antes de verle la cara. Había algo en la manera de pararse, los hombros, la forma en que ocupaba espacio, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no moverse. Lucas pidió el café, se sentó en la barra, miró por la ventana con esa expresión particular de los que están tratando de encontrar algo conocido en un lugar desconocido.
Ciro lo estudió desde su mesa con la misma frialdad con la que uno estudiaba una situación antes de decidir qué hacer con ella. Lucas había adelgazado un poco. Tenía un corte cicatrizado en la frente del accidente. Tomaba el café con las dos manos rodeando la taza. Igual que antes, y eso por alguna razón fue lo que más le costó procesar. Que el cuerpo recuerda lo que la mente no puede. 3 años, y seguía tomando el café igual. Lucas giró la cabeza en ese momento, como si sintiera que alguien lo miraba, y sus ojos se encontraron con los de Ciro. Ciro no apartó la vista, sostuvo la mirada con la calma que alguien que no tiene nada que esconder, aunque tuviese exactamente todo que esconder. Lucas los miró unos segundos, sin reconocimiento. Eso estaba claro, pero tampoco con la indiferencia con la que uno mira a un extraño. Con algo intermedio. Esa misma frecuencia rara que Sara había mencionado sin usar esas palabras. Después volvió a mirar por la ventana. Ciro terminó su café, dejó el dinero en la mesa y salió sin decir nada. Esa tarde le mandó el mensaje a Sara. ¿Todo bien? 2 palabras que significaban, lo vi, sé que vos también lo viste, estoy acá. Ella tardó 2 horas en responder. Ya sé, me escribió. Que era su manera de decir gracias, no preguntes más. Lo que Ciro no le había contado a nadie, ni a Sara, ni a nadie, era que la noche que Lucas se fue, 3 años atrás, él lo había visto salir. Eran las 2 de la mañana. Ciro estaba sentado en el escalón de su casa, que quedaba a media cuadra de donde Lucas había alquilado ese verano, y lo vio pasar con una mochila, y las manos en los bolsillos, y esa manera de caminar de quien ya tomó una decisión y solo está ejecutándola. Podía haberlo llamado, podía haber preguntado a dónde iba, qué había pasado, y si Sara sabía, pero no lo hizo, porque sabía cosas que no debería de saber. Y una de ellas era lo que había pasado esa tarde entre Sara y Lucas. Y si lo detenía esa noche, iba a tener que admitir que sabía. Y admitir que sabía significaba abrir algo que ninguno de los tres estaba listo para abrir. Entonces lo dejó pasar. Y después pasó 3 años preguntándose si esa había sido una buena decisión. Ahora Lucas estaba de vuelta en el pueblo, sin saber que había estado antes. Y Sara sabía y callaba. Y Ciro sabía todo. Y también callaba. Eran 3 personas cargando el mismo secreto desde lugares distintos sin hablarlo, como siempre. Nada había cambiado. Todo estaba a punto de cambiar. Ciro lo supo con certeza esa tarde, cuando pasó por la costanera y vio a Lucas sentado, solo en un banco frente al río, mirando el agua con las manos abiertas sobre las rodillas, como alguien que busca algo que se le cayó, pero no recuerdo qué era. Se quedó mirándolo desde lejos un momento. Después siguió caminando. Todavía no, pero pronto iba a tener que elegir qué hacer con todo lo que él sabía. Y Ciro, que llevaba toda la vida siendo el que sostiene sin pedir nada, estaba empezando a cansarse de cargar solo. Ese fue el capítulo 3 de Todo lo que no dijimos. Muchas gracias por escucharnos y en 15 días subiré el próximo episodio. Adiós.